Primero, los linfomas de Hodgkin. En general, hay dos grandes tipos de linfomas malignos, que son las neoplasias de células linfoides o linfocitos. Un gran grupo es el de linfoma de Hodgkin, y el otro grupo mucho mayor es el linfoma no Hodgkin, que son un montón. Empecemos con el linfoma de Hodgkin, pero antes de empezar, vamos a hablar pocos minutos de la maduración normal de los linfocitos B, que es muy importante para entender mejor por qué hay tantos tipos de linfomas. Saben que los linfocitos se originan en la médula ósea y que maduran en los ganglios linfáticos en el timo, o sea, los B en los ganglios linfáticos y los T en los timos. Es así como se conforman estos linfocitos. Hay que recordar que un ganglio linfático tiene varios compartimentos, como pueden ver ustedes aquí. Tienen una medular, tienen una cortical y una paracortical, ¿no? Dentro de la cortical están los folículos linfoides y dentro de la medular están los linfocitos T. La parte cortical generalmente son las B, la paracortical son las T, pero eso no significa que en la parte cortical no haya linfocitos T, sí que los hay, ¿no? Pero en menor proporción. Igual que en la medular hay algunos linfocitos B. Esta es la conformación, digamos, la arquitectura normal de un ganglio, ¿no? Están en estos compartimentos bien definidos. Fíjese que tienen unos senos acá, unos espacios que se llaman senos, donde van unas células que se llaman histiocitos. Esto es lo normal de un ganglio linfático. Esta es una fotografía donde se puede conocer más o menos lo que hemos dicho, ¿no? La zona medular, la zona cortical con los folículos linfoides, como se puede ver aquí en un mayor aumento. Vean ustedes que los folículos linfoides tienen también una serie de zonas, ¿no? La zona central se llama centro germinativo y la zona periférica al centro germinal se llama zona del manto, ¿no? Y más periféricamente está la zona marginal, pero que no se logra ver porque se confunde con las mismas células del manto, ¿no? Esto es, ¿no? Fíjense, este es un folículo que tiene su centro germinal, tiene su manto y tiene por fuera una marginal que no se ve, ¿no? Se le llama zona marginal aquí, bueno, esto está movido, ¿eh? La zona del manto, quiere decir, estas siglas están un poco movidas, ¿no? Ahora, fíjense en la zona, el centro germinal que está aquí, vamos a señalarlo mejor. Aquí está, ¿no? Este es el centro germinal. El centro germinal tiene dos zonas bien definidas, una zona oscura y una zona clara. Pero vean que hay espacios claros donde hay unas células macrófagos y que le dan normalmente a un centro germinativo un aspecto de cielo estrellado, ¿no? Donde el fondo oscuro es el cielo y los espacios claros serían las estrellas, ¿no? Esto es lo normal, porque es una zona donde hay mucha multiplicación, mucha división celular. Por eso tiene que haber mucha proliferación. Lo normal es eso, ¿no? Y que haya una zona del manto muy bien definida. Creo que alguien quiere entrar un segundo. Ya, no. Bien, sigamos entonces. Esto es lo que está también esquematizado en varios libros, donde ustedes pueden ver ese esquema en que de la médula ósea salen los linfocitos B inmaduros para luego madurar en un folículo linfoide, ¿no? Donde se representa aquí como un centro germinativo y un manto aquí. La célula llega y de una célula inmadura va a pasar por una serie de procesos moleculares dentro, conformando un centro germinativo, para que a partir de aquí estas células maduren a células B de memoria o a células de tipo células plasmáticas, ¿no? Esa es la maduración final, ¿no? La célula más madura de todas las células B se llama célula plasmática, ¿no? Hay una serie de cambios moleculares para que sea esta maduración normal. Lo importante de este cuadro es que pueden ocurrir alteraciones moleculares en cualquiera de estas etapas, alteraciones genéticas, digamos, ¿no? Si ocurren en la etapa en que la célula todavía está dentro de la médula ósea, donde hay las células más inmaduras, que son los linfoblastos, se conformarán los linfomas o leucemias linfoblásticas, ¿no? Porque ya no madurarán y quedarán como células tumorales. Pero si ocurre, por ejemplo, en la etapa en que todavía es una célula inmadura que ha salido hacia el ganglio, podría conformarse el llamado linfoma células del manto, aquí, ¿no? Si es que ocurre en esta zona centrogerminal, en estas células que son centroblastos y centrocitos normales, ocurren las mutaciones, podrán conformarse el llamado linfoma folicular, el llamado linfoma de Burkitt, el difuso células B grandes, o el linfoma de Hodgkin incluso, ¿no? Y posteriormente, claro, si las alteraciones ocurren ya fuera del centro germinal, se podrán conformar neoplasias plasmáticas que se llaman mielomas, o de células B de memoria marginales que se llaman linfomas de Maltz, o de la tejido linfoide asociado a mucosa, los famosos Maltz. Entonces vean que los diferentes tipos de linfoma B se deben a que las alteraciones genéticas ocurren en cualquier etapa de la maduración.
Bien, hay una serie de cambios moleculares, como se puede ver aquí, ¿no? Para que se dé, por ejemplo, la maduración en el centro germinal, tiene que ocurrir una hipermutación somática. Eso es normal, no tiene que ocurrir normalmente, para que de la zona oscura del centro germinativo maduren hacia células ya finalmente marginales de memoria o plasmáticas. Tiene que ocurrir un cambio de clase, que le llaman recombinación de cambio de clase, que es muy importante, gracias a una selección antigénica para que haya maduración. Bueno, vean que esto es un mecanismo complejo que lo pueden leer en otro momento, pero en estos se basa la maduración normal. Bien, aquí también ocurre lo mismo, estos dos procesos importantes en el centro germinal, que son la selección que hay de estas células para que puedan ser plasmáticas o de memoria, ocurren aquí en el centro germinal, ¿no? Con la hipermutación somática primero y luego con el cambio de clase, ¿no? Que ya les mencioné hace un momento. Bien, sigamos entonces. Estas maduraciones, vean ustedes que ocurren también por la estimulación de una serie de proteínas o moléculas, ¿no? Como pueden ver aquí, que son un montón, ¿no? Por ejemplo, para el pase de una célula multipotencial a una célula que tiene ya cierta especificación de tipo B, de célula B, tiene que haber estimulación de estas proteínas estimulan esta maduración, ¿no? Están el Icarus, el OSA, el FOX01, el FRA2, etcétera, ¿no? Y así por el estilo, hay otra lista acá, donde ingresa el PAC5, por ejemplo, el famoso PAC5, que permite que estas células maduran a células Pro-B, y luego otras moléculas como el EBF1 para que vayan a Pre-B, y así por el estilo, ¿no es cierto? Son factores de transcripción, ¿no? Y proteínas llave, como digo, o proteínas principales que van hacia finalmente esta maduración inicial, ¿no? Esto permite que la célula se vuelva una célula que le llaman virgen. Esta célula virgen es la que va a llegar finalmente a seguir madurando en un ganglio linfático cuando se trata de célula B. Bueno, no es para que se lo aprendan, solamente para que sepan que hay una serie de, digamos, cambios moleculares que son muy importantes. También el medio ambiente del centro germinal también influye, ¿no? Es decir, no solamente son estas proteínas o estos cambios mutacionales, sino que también en estos cambios intervienen otro tipo de células, ¿no? Como son las células T reguladoras, las células estromales, que tienen esta molécula que se llama CXL12, o las células dendríticas foliculares, que tienen la CXL13. Bueno, todas estas también intervienen para que estas células B maduren, ¿no? O sea, no es solamente la célula B por sí misma, sino que se ayuda también de células del medio ambiente, ¿no? Por eso ahora se sabe que cualquier alteración en cualquier nivel podría conformar o ayudar a que se forme un linfoma. Por eso es que ahora los tratamientos tratan de entender bien esto para que se puedan diseñar tratamientos dirigidos, ¿no? Hacia la alteración más importante. Bien, todo esto ocurre. En caso del linfoma de Hodgkin, lo que pasa es que la célula que ya entró en hipermutación somática, que es un fenómeno normal, en lugar de tener mutaciones que hagan que vaya finalmente a madurar hacia una célula de memoria, hay una falla aquí y esta célula se convierte en una célula de Hodgkin o Rett-Steinberg, ¿no? O ahora se le llama HRS, o sea, Hodgkin-Rett-Steinberg, que es la que se conforma por una alteración, justamente en esta etapa de la maduración, la etapa en que va a pasar a hipermutación. Por eso les expliqué tanta cosa, ¿no? Bueno, sigamos. Thomas Hodgkin fue el que descubrió por primera vez, el que por primera vez describió a pacientes que tenían esta enfermedad. En su nombre se le puso Hodgkin a estas enfermedades de Hodgkin, ¿no? Este es un médico inglés que era bastante religioso, la verdad que el doctor Thomas Hodgkin pertenecía a lo que se conoce como el grupo de los cuáqueros, ¿no? De ahí viene la famosa marca Quaker, ¿no? Ustedes recuerden que en Quaker es una avena inglesa, donde hay la cara de un señor que tiene una ropa muy peculiar, que es más o menos como la que tenía Thomas Hodgkin, y la marca era Quaker, pero viene de este grupo de los cuáqueros, ¿no? Sociedad Religiosa de los Amigos se llamaba, ¿no? Es un médico activista por los derechos humanos, e incluso el Royal College of Physicians en Inglaterra lo invitó para pertenecer a este grupo, y él lo rechaza, ¿no es cierto? Él lo rechaza porque se interesaba más en los movimientos de reforma social y humanitarios, buscaba vivienda digna para la gente más pobre, asistencia médica para los pobres. Era una persona muy comprometida, ¿no? El doctor Thomas Hodgkin. Él trabajó
para la creación de seguros, asistencia a los trabajadores, abogó por la abolición de la esclavitud en esa época. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX, ¿no es cierto? Y toda su vida, el doctor Thomas Cochrane vistió como un cuáquero y se comportó siempre como un cuáquero, una persona muy comprometida con su religión. Bueno, muere 14 de abril de 1866, uno de los que yo diría uno de los héroes de la medicina, ¿no? Porque no solamente hizo una descripción extraordinaria de estos pacientes, sino que también vivió como una persona que estaba abocada al servicio de los demás, ¿no? Básicamente. Bien. Sigamos. Los linfomas, que son en general neoplasias, donde el ganglio linfático crece y se vuelve tumoral, se clasifican de acuerdo a estadio, clínicamente en estadios. Eso significa que va a ir progresando. Primero va a aparecer un solo grupo ganglionar en una región y eso se llama estadio 1, cuando hay una sola región, digamos, comprometida, ¿no? Uy, está. Pero cuando ya son dos grupos diferentes, estadio 2, ¿no es cierto? Sobre el diafragma, ¿no es cierto? Estamos viendo acá el diafragma, pero es estadio 3 cuando ya hay grupos tomados tanto sobre o debajo del diafragma. Y aquí está el esquema, ¿no es cierto? Y será estadio 4 cuando hay compromiso de otros órganos no linfoides, como pueden ser los huesos, el hígado, qué sé yo. Entonces, eso sería estadio 4. Ahora, cuando uno estadifica un linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, debe decir el estadio, pero también debe decir si tiene síntomas A o síntomas B. Los síntomas B son la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Esos son los síntomas B. Y se le puso A simplemente porque es lo contrario a B, ¿no? Entonces, el síntoma A es ausencia de síntomas, ¿no? De síntomas B. Ese es el A. Entonces, uno siempre dice, bueno, tenemos un paciente con linfoma tal, ¿no? Que está en estadio 3 y que tiene síntomas B. Entonces, uno ya sabe de qué se trata. ¿No? Es muy importante para el tratamiento, ¿no? Bien, ahora sí pasemos rápidamente al linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es este que describió el doctor Thomas Hodgkin, y en la última clasificación de la OMS, la quinta edición del año 22, que ahora ya está en libro desde el año 24, esta es la versión, digamos, que está en internet, ¿no? La versión virtual. Hay dos grandes grupos de linfoma de Hodgkin, el llamado predominantemente linfocítico nodular y el llamado clásico, ¿no es cierto? El clásico en realidad se comporta igual. Hay 4 subtipos de clásicos, pero todos estos se comportan más o menos igual. Digamos que son diferentes porque tienen una morfología muy peculiar cada uno de ellos, pero clínicamente es lo mismo, más o menos, ¿no? Algunas peculiaridades sí puede decirse que en la esclerosis nodular tienden a ser más mediastinales, ¿no? Pero fuera de eso, el curso clínico y el pronóstico es más o menos igual en todos, ¿no? Decían que la depresión linfocitaria es más agresivo, pero la verdad es que hay tan pocos casos que no se ha podido confirmar eso, ¿no? La mayor parte de casos son de los 2 primeros tipos, ¿no? Esclerosis nodular y sobre todo sordidad mixta, y en tercer lugar el llamado rico linfocitos. Bueno, este es el clásico. Y luego viene clorina linfocítico nodular. En general, empiezan con enopatías que inician en el cuello, pero hay una progresión clásica, ¿no? Inician en el cuello, saltan hacia la axila, de la axila se van al mediastino, del mediastino van al retroperitoneo, y así por el estilo. Es decir, hay un orden descendente, de arriba hacia abajo, y en un tiempo más o menos crónico, ¿no? Es decir, se comporta de esa manera, ¿no? Empieza siempre con un grupo y va progresando de a pocos, ¿no? Bien, curiosamente, en el linfoma de Hodgkin, lo que más hay en el ganglio afectado son ganglios inflamatorios, porque las células de Rett-Steinberg, que son las tumorales, las HRS, son porcentualmente están en menor cantidad. Las células tumorales son las llamadas Hodgkin-Rett-Steinberg, ¿no? HRS, cuando es el clásico. Y cuando es el llamado predominio linfocítico nodular, la célula tumoral se llama LT. Muy bien. Corresponde al 30% de todos los linfomas en general, el Hodgkin. Vamos a hablar un poquito del predominantemente linfocítico nodular. La célula B es una célula que no es la Rett-Steinberg, es la llamada LP, ¿no? Es una célula B que típicamente expresa CD20, ¿no? Y casi todos los casos vienen en estadios muy iniciales, vienen en estadio 1 y 2, por lo tanto el pronóstico es muy bueno, ¿no? De estos pacientes. Es un cuadro histológico de inmunohistoquímico diferente al clásico. Ahora verán por qué. Es tan bueno el cuadro clínico que en algunas escuelas, cuando vienen en estadio 1, ni siquiera los tratan, o sea, los observan nada más, ¿no? Para que vean lo de buen pronóstico que es.
Bien, vamos a la histología de estos linfomas predominado linfocítico nodular, linfoma de Hodgkin, predominantemente linfocítico nodular, que tienen un patrón nodular, como su nombre lo indica, y la célula neoplásica llamada LP es una célula que también se conoce como la célula de Pocón o de palomita de maíz. Puede tener también a veces cierto parecido a la HRS, pero no es lo usual, ¿no? Es una célula de Pocón, y es Pocón porque los bordes se parecen a una canchita, pues, ¿no? A un maíz, a estas canchitas blancas que ponemos en el cine. Y todas las otras células son una mezcla de varias cosas, linfocitos, histiocitos, que es lo que más hay, y luego por ahí salpicadas están estas células Pocón. Es difícil diagnosticar porque se confunde siempre con cuadros inflamatorios. Estamos hablando de la histología, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver este fenotipo, ¿no? Estas células LP tienen todos estos marcadores, ¿no? Son CD20, todos los marcadores B79, BCL6, OCT2, BOB1, EMA, son positivos para la célula LP. Pero, importantemente, son negativas, siempre son negativas al CD15, siempre son negativas al CD30, a veces pueden dar cierta positividad, pero casi siempre son negativas, y menos todavía para el virus Epstein-Barr, son negativas, ¿no? Casi siempre. Entonces, esto los diferencia del clásico, como veremos. Y en el fondo, las células no tumorales, las inflamatorias, son células B o células T, ¿no? Las células T rodean a la célula Pocón, ahora lo verán, ¿no? Aquí están. ¿Por qué se llama predominantemente linfocítico nodular? Porque son nódulos, ¿no? Fíjense que son como nódulos, y son muchas células B, muchas de estas son totalmente inflamatorias, ¿no? ¿Ven? Hacen estos nódulos, pero cuando uno se acerca, encontrará muchos linfocitos normales, que son estos pequeños, y de pronto encuentra una de estas células, no sé si la notan bien, tienen unos contornos como de canchita, ¿no? Son células grandes, y acá también se ve una de ellas, ¿no? Este contorno viene típicamente Pocón, y rodeadas por linfocitos pequeñitos, ¿no? Estos generalmente son T, ¿no? Bien, aquí están las células CD20, que son positivas en estas células de Pocón, y si hacemos CD3, miren cómo las rodea, ¿no? Hace un collarín, ¿no? Esta es incluso para los patólogos, es lo que tenemos como una especie de característica diagnóstica, ¿no? Ver que está rodeada por células CD3, pero que también expresan CD57 y PD1. O sea, si hacemos PD1 y vemos que rodean unas células sospechosas de ese Pocón, probablemente lo sean, ¿no? Eso ayuda mucho al diagnóstico, ¿no? Bien. Hay varios patrones que nos vamos ahorita a especificar, es más para patólogos, pero esta célula B, Pocón, es una célula que es clonal, es decir, siempre es el mismo tipo de célula, es monoclonal, ¿no es cierto? Hay arreglo monoclonal. Y es también del centroblasto, es una célula de centroblasto, es una célula centrogerminal alterada, ¿no? Es un centroblasto alterado, totalmente alterado. Bien, vamos al Hodgkin clásico, el otro, este más frecuente, por si acaso, de todos ellos, de todos los dos Hodgkin, el más frecuente es el llamado clásico. Y en este caso sí, la célula neoclásica es la HRS, o sea, la Hodgkin o Epstein-Barr. Tiene un microambiente muy variable, como veremos, y los 4 subtipos que dijimos tienen el mismo inmunofenotipo, o sea, la misma inmunohistoquímica, y en muchos casos se asocia al virus Epstein-Barr, a diferencia del caso anterior, ¿no? Vean que es bimodal. Hay una etapa en gente muy joven, que va hasta los 30 y tantos años, de los 15 a los 30 y tantos, es un pico, y luego viene el otro pico en pacientes mayores, más bien, de 60, 70 años, ¿no? Son 2 picos. También vienen estadios iniciales, un poco menos que el predominio linfocítico, pero también vienen estadios iniciales, y siguen esta secuencia, como ya dijimos, ¿no? Cervicales, mediastinales, axilares, paraórticos, qué sé yo, ¿no? Va progresando lentamente, ¿no? Bien. Se supone que el virus Epstein-Barr, en este caso, es el que desencadena toda la cascada de alteraciones moleculares para que se produzca este linfoma de Hodgkin. Entonces, tiene un papel patogénico muy importante el virus Epstein-Barr, y en el HIV, la pérdida de la inmunovigilancia hace más fácil la participación del virus Epstein-Barr, ¿no? Del EBV. Bueno, aquí está la célula de la HRS, corresponde, miren, este es un dato muy importante, no más del 10% de toda la población celular. Es decir, si tienen un ganglio con linfoma de Hodgkin, un ganglio muy grande, solo el 10% van a ser las células tumorales. El resto van a ser inflamatorias, ¿no? El microambiente varía de acuerdo al subtipo. Por ejemplo, acá tienen, miren, estas son las células de Rett Steinberg, muy típicas de 2 ojos, con nucleolo rojizo y halo perinucleolar.
que se llaman las células, parecen cara de búho, ¿no es cierto? Estas células, cuando son una sola célula se llaman de Hodgkin, cuando son dos células se llaman Rett-Steinberg, y todos estos linfocitos que son un montón que están ahí alrededor son inflamatorios, no son tumorales. 10% corresponden a estas así grandes, ¿no? Rett-Steinberg. Y pueden ser no solo binucleadas, pueden ser trinucleadas o cuatrinucleadas, o sea, no necesariamente son binucleadas. Aquí están. Entonces, ¿qué expresan? CD30, CD15, y pueden expresar CD20, pero en menor porcentaje, ¿no? 40%. PAC5 también, pero clásicamente la expresión de PAC5 es muy débil, ¿no? Muy débil. De tal manera que esa estimulación que hace PAC5 para que maduren no funciona bien. Es un PAC5 que no es, digamos, que no cumple su función de maduración, y la célula Rett-Steinberg expresa esto, pero muy débilmente, ¿no? Este es lo típico, ¿no? Fíjense que es diferente al anterior, ¿no? Que era CD30 negativo, CD15 negativo, y todas las células eran CD20, acá un porcentaje nada más, ¿no? No expresan nada de esto, nada de lo que expresa el otro caso, y las células de Rett-Steinberg expresan la proteína LMP1 del virus Epstein-Barr, o sea que tienen el virus ahí metido, y que tiene un patrón de latencia 2A, llamado 2A, ¿no? Patrón de latencia tipo 2A. Bien, aquí está. Hay varios tipos de latencia cuando hay una infección viral. En general, no estoy hablando solo del linfoma de Hodgkin, sino en general, la latencia tipo 1, la tipo 2A, la tipo 2B y la tipo 3. Son los tipos de latencia del virus Epstein-Barr. Entonces, miren que cada tipo de latencia se asocia a un linfoma determinado cuando ocurre que está asociado a un linfoma. Por ejemplo, la latencia tipo 1 es típico del Burkitt, del linfoma de Burkitt, ¿no? En cambio, la 2A, latencia tipo 2A, es la linfoma de Hodgkin, clásico, pero también linfoma TNK, linfoma difuso de las B grandes, los linfomas post-trasplante, ¿no? Son 2A. 2B son los HIV, ¿no? O los post-trasplante. Y la latencia tipo 3 se ve más en el difuso de las B grandes asociado al HIV, ¿no es cierto? O a post-trasplantados también. Entonces, las latencias son diferentes, ¿no? En el Hodgkin, ya saben, es la latencia tipo 2A, ¿no? Del virus Epstein-Barr. Bien, aquí está. Miren lo que yo decía del PAC5. El PAC5 es un marcador de células B que estimula la linfocito que madure, y normalmente se ve muy bien pintado, ¿no? Son los linfocitos B normales. Pero miren este grupo de células grandes, que son las Rett-Steinberg, y miren cómo expresa, pero de forma muy débil, ¿no? Y el CD30 es muy positivo, ¿no? Típicamente hace una patrón Golgi o paranuclear con una membrana, ¿no? Muy bien marcado. Ese es el Rett-Steinberg. Aquí están los 4 subtipos, ¿no? Tenemos celularidad mixta, ¿no? ¿Por qué se llama celularidad mixta? Porque las células inflamatorias son mixtas, o sea, hay linfocitos, hay eosinófilos, hay histiocitos, hay de todo, hay plasmáticas, entonces es mixto. Y la célula Rett-Steinberg con mucha celularidad mixta alrededor. ¿Por qué se llama depresión linfocitaria? Como ustedes pueden ver aquí, depresión linfocitaria porque están las células Rett-Steinberg y hay pocos linfocitos, o sea, están depletados, ¿no? Muy poquitos linfocitos de fondo, ¿no? Rico en linfocitos es evidente, ¿no? Tienen las células Rett-Steinberg aquí y muchos linfocitos con poco componente mixto, ¿no? Y el otro, que es más o menos común, el esclerosis nodular, se llama así porque hace estos nódulos y hay esclerosis alrededor, fibrosis. Eso, por ejemplo, no se ve en el que mencionamos al inicio, el linfoma de Hodgkin, predominantemente linfocítico nodular. Ahí no hay fibrosis. Eso puedo preguntarle en el examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un esclerosis nodular y un predominio linfocítico? Evidentemente, como su nombre lo indica, esta tiene esclerosis o fibrosis alrededor. Además de que ya saben que la célula no es la misma, ¿no? Aquí es una célula Rett-Steinberg, CD30, CD15, virus Epstein-Barr, qué sé yo, y en el otro es una célula CD20 que se llama de Pocón, ¿no? O sea, es bastante diferente. Bien. Microambiente. Estos son los el microambiente se refiere a las células inflamatorias, ¿no? El esclerosis nodular tiene todo esto, celularidad mixta tiene muchas células de todo tipo, ¿no? Histiocitos, plasmáticas, linfocitos. El esclerosis nodular también, ¿no? Se parece a la celularidad mixta, solo que hace este patrón de esclerosis nodular. En cambio, esta celularidad mixta es totalmente difuso, no hace este patrón, ¿no? Bien, rico linfocitos, histiocitos, y el depresión linfocitaria, escasos linfocitos, ¿no? Y hay mucha fibrosis. Bien. Bueno, en el linfoma de Hodgkin hay arreglos monoclonales también, para inmunoglobulina, o sea, son células monoclonales. Esto es lo más importante de esta información. Alguna vez alguien dijo que había encontrado un linfoma de Hodgkin que era células T.
que era de células T, ¿no? Creo que es el único artículo en, creo que más de 80 o 100 años de estudio del linfoma de Hodgkin, un solo artículo que decía que no eran B, sino era que encontró un paciente que tenía más bien una expresión de célula T, ¿no? Un receptor de células T. Pero yo dudo mucho que esto haya sido real. Hablamos de un artículo muy antiguo de que la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y probablemente haya habido un error de laboratorio. Yo creo que todos los Hodgkin en realidad son D, ¿no? Este caso tan extraño todavía lo reportan en los libros, pero no creo que sea cierto, ¿no? Así que se derivan de una célula B madura, ¿no? De ahí eso dice muy raro, dice las T, esto no creo, la verdad. Pero bueno, el virus sistemar está aquí. Hay dos tipos que no tienen que ver con la latencia, por si acaso, el virus tipo 1 y el virus tipo 2. Esto no tiene que ver con la latencia, ojo, no tiene nada que ver. Se dice que el tipo 1 es más en países desarrollados y el del tipo 2, virus sistemar tipo 2, es en países en vías de desarrollo. O sea, nosotros tendríamos más sistema de virus tipo 2, ¿no? En cuanto a los subtipos, acá nosotros tenemos, la gran mayoría son linfoma de Hodgkin, celularidad mixta, vemos mucho de ese tipo, y linfoma de Hodgkin exclusional 40%, ¿no? Este es un patrón de países desarrollados, pero en vías de desarrollo puede variar un poquito, ¿no? Bien. ¿Por qué la célula red Stemmer es una célula B alterada? Porque no tiene estos marcadores de células B normales, que son el OCT2 y el BOP1, ¿no? Entonces, esta pérdida, por la pérdida de transcripción del RNA, hace que no maduren y se queden en una etapa de célula todavía de tipo de centro germinal, pero totalmente alterada, ¿no? Y esta alteración hace que estas células activen la vía NFKB y entonces se produce una proliferación celular, ¿no? Además se bloquea la apoptosis en estos pacientitos, o sea, en estas células no hay apoptosis, no mueren, ya sea por participación del NFKB de esta ruta o del mismo virus, ¿no? Que impide la muerte de estas células, ¿no? La muerte por apoptosis. Aquí está, esto ya lo vimos, ¿no? Aquí está la célula esta, ¿no? De centro germinal alterada que termina siendo una Hodgkin o red Stemmer, ¿no? Bien, ¿por qué hay tantas células inflamatorias en el linfoma de Hodgkin? Ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué tienes tantos linfocitos, eosinófilos, no plasmáticas por todos lados? Porque la célula red Stemmer tiene una serie de receptores que permiten la activación y el reclutamiento de estas células por una serie de proteínas, por una serie de interleuquinas, ¿no? Solamente para poner como ejemplo, por ejemplo, se atraen células T reguladoras porque a través de la secreción del TARC, del CCL5, CCL20 y CCL22, ¿no? Esas son estas moléculas que permiten el reclutamiento de células T reguladoras, ¿no? Los eosinófilos, por ejemplo, a través de la secreción de interleuquina 5, CCL5, CCL28. Entonces hay una serie de moléculas de proteínas que permiten atracción de una serie de células inflamatorias, ¿no? No solo las T reguladoras, las T helper, los granulocitos, las células incluso CD8, los mastocitos e incluso los fibroblastos. Por eso es que existe su tipo de esclerosis nodular, ¿no? Donde hay fibrosis debido a la atracción de fibroblastos, ¿no? Entonces, esa es una célula compleja, la célula red Stemmer. Bien, estas son las citoquinas y quinoquinas que se mencionan, que ya se mencionaron hace un momentito. Y con esto terminamos el linfoma de Hodgkin. Hemos hecho relativamente rápido porque nos toca la parte un poco más larga, que es la de linfoma no Hodgkin. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Igual, bases de la clasificación, es importante que veamos por qué hay tantos subtipos y por qué la clasificación es de esta manera, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo definimos ahí dice definición, ¿no? Recién me doy cuenta, lo voy a tener que arreglar, definición. Bueno, son neoplasias originadas en linfocitos, todos los linfomas, no sea Hodgkin o no Hodgkin, ¿no? Clínicamente, ¿por qué se caracteriza un linfoma? En general, porque tiene ganglios comprometidos, no son ganglios que crecen, hacen linfadenopatías, es decir, ganglios grandes en varios sitios de la economía, ¿no? Pero eso es en cuanto al linfoma de Hodgkin, es una enfermedad básicamente ganglionar, ¿no? En cambio, el no Hodgkin puede ser ganglionar o extraganglionar. Ojo con eso, ¿eh?
Entonces, los linfomas no Hodgkin pueden ser ganglionares o extraganglionares. Es decir, yo podría tener un linfoma no Hodgkin primario, por ejemplo, de estómago, o primario qué sé yo, de la tiroides, o primario de la piel, o primario del hueso incluso. O sea, en cualquier órgano se puede formar un linfoma no Hodgkin. La pregunta es, ¿puede haber un linfoma de Hodgkin primario, por ejemplo, de colon? La respuesta es no, definitivamente no. Si viene alguien y les dice, oye, tengo un linfoma de Hodgkin que se originó en el apéndice, pues, mentira, pues, ¿no? Totalmente mentira, porque no se han descrito. Por ahí, en algunos congresos ha habido gente que ha descrito. Yo alguna vez creo que de acá describimos un caso que parecía un linfoma de Hodgkin originado en el estómago, y lo presentamos, pero son casos totalmente extraordinarios, rarísimos, ¿no? La regla es que los Hodgkin sean ganglionares. En cambio, no Hodgkin pueden ser de cualquier lugar. Entonces, eso sería un cuadro clínico sólido, ¿no es cierto? Pero los neoplasias de linfocitos o linfomas pueden originarse también en la médula ósea y en la sangre, ¿no? Y extenderse a la sangre periférica. Cuando ocurre eso, el cuadro clínico es una leucemia, ¿no? Entonces, es una leucemia, es una neoplasia que se origina en médula ósea y se extiende a la sangre periférica. Como las células de linfocitos pueden originarse ahí, o de hecho pueden transformarse ahí, entonces cuando ocurre esto, se conforma una leucemia linfocítica, ¿no? O linfoide. El tratamiento se hace con quimioterapia, pero ahora se está empezando a usar la terapia dirigida al blanco, la terapia personalizada, ¿no? Bien, sigamos entonces. Lo mismo del caso, el estadio se llama Ann Arbor, porque aquí es donde se hizo este estadio, este sistema, y clasificarlos de acuerdo al sistema, a esta, digamos, por estadios es muy importante para el tratamiento, ¿no? Miren, hay otro, esto lo veremos en un momento, pero hay otro hecho muy importante. A todos los linfomas de no Hodgkin hay que hacerles el llamado factor pronóstico clínico, que se llama el IPI, factor pronóstico clínico. Y es un sistema de puntuación donde se van a medir la edad, el estadio en árbol, el que hemos visto hace un momento, el LDH, los niveles de LDH, el número de ganglios comprometidos, o el número de sitios, perdón, extraganglionares comprometidos, y el performance echo, ¿no es cierto? O sea, el estatus del paciente. Hay un IPI ajustado a la edad, que está acá, que solamente considera el Ann Arbor, el LDH y el echo performance, ¿no? Bien, ¿en qué consiste? Se pone 0 o un punto, ¿no? ¿En qué caso se pone 0? Menos de 60, igual o menos, y un punto más de 60. Estadio, cuando es 1 y 2 es 0, y cuando es de 3 a 4 ya es un punto, ¿no? LDH normal es 0 y anormal o elevado un punto, y así. Entonces, si ustedes tienen un IPI de 1, va bien, ¿no es cierto? Claro, pero si tienen un IPI de 5, tendría un punto por cada uno de estos parámetros, sería IPI 5, es mal pronóstico, ¿no es cierto? Un IPI 0 es excelente pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces el IPI es el factor pronóstico clínico más importante, ¿no? Ahora, han creado IPIs de acuerdo al tipo de linfoma. Por ejemplo, el linfoma de folicular tiene el llamado FLIPI, ¿no? O sea, el IPI específicamente del linfoma folicular, FLIPI le llaman, ¿no? Y follicular linfoma, IPI, ¿no? Pero lo importante es que se basa más o menos en estos parámetros. Bien, miren la importancia, ¿no? El IPI de 0 a 1 es bajo, le llaman, un IPI bajo. El IPI alto es 4 o 5, ¿no es cierto? El IPI bajo intermedio es 2 y el IPI intermedio alto es 3. Y miren las diferencias que hay en sobrevidas, ¿no? A los 2 años y a los 4 años. Esto es overall survival, ¿no? O sea, sobrevida global. Y miren que el bajo tiene, por ejemplo, una sobrevida global de 86% a los 5 años, cuando tienen IPI bajo. Y cuando tienen IPI alto, tiene una sobrevida global de 58%. ¿Se dan cuenta? La diferencia es enorme, ¿no? Entre bajo y alto. Así que es muy importante determinar el IPI. Cuando se han hecho esto en pacientes con el llamado linfoma difuso de células B grandes, tratados con rituximab y CHOP, se ha visto estas diferencias abismales, ¿no? Incluso en el revisado, ¿no? En el revisado también, ¿no? El muy bueno, el bueno y el pobre, ¿no? Es un IPI modificado. También el muy bueno es 92% sobrevida versus el 58%. ¿Ah? O sea que esto es muy importante, esta determinación clínica.
Aquí está en las curvas, se puede ver también perfectamente cuando son tratados con rituximab. Vean ustedes aquí como los que tienen IP bajo tienen una solubilidad mucho mayor, con un P de menos 0.001 versus los que tienen el IP alto, ¿no? Así que este es un tema muy importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Bien, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Nos fijamos en el cuadro clínico, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es un cuadro clínico ganglionar, clasifica solo ganglios, o fuera de los ganglios extraganglionar, o es leucémico. Por otro lado, es agresivo o es indolente. Cuando decimos que es agresivo, cuando la enfermedad avanza rápidamente, ¿no? En poco tiempo. Y cuando decimos indolente, cuando la enfermedad avanza muy lentamente, ¿no? Hay linfomas que son indolentes, ¿no? Por naturaleza, y hay otros que son muy agresivos. El otro parámetro diagnóstico es la morfología, la biopsia. O sea, tenemos que tener el cuadro clínico, biopsia. El otro parámetro es el inmunofenotipo, es decir, la inmunohistoquímica o la citometría de flujo, que se hace cuando se hace en sangre o en líquidos, inmunohistoquímica en tejidos sólidos. Y el otro parámetro es el estudio de objetivos genéticos moleculares. Son 4 parámetros para diagnosticar. Muy importante. O sea, no solamente la biopsia, como ustedes pueden ver, ¿no? Yo voy a preguntar eso, ¿no? Es decir, para diagnosticar un linfoma no Hodgkin, solo se necesita la biopsia, sin ningún otro dato. O sea, no tengo que saber yo la clínica ni nada, solamente la biopsia. Sí, la respuesta va a ser no, ¿no es cierto? Porque el diagnóstico es integrado. Bien. La clasificación de la OMS clasifica los linfomas en neoplasias inmaduras o linfoblásticas, que pueden ser BOT, y luego las maduras, que son las maduras B y las maduras TNK, ¿no? Más o menos hay más de 30 o 30 neoplasias B maduras, y igual de 30 o por ahí o más de T y NK, ¿no? Por eso son tantas. Vamos a ver, están los libros, el libro de la cuarta edición del año 17, el de la quinta del año 24, que es la misma del 22, pero esta fue, como digo, virtual, y ahora ya está en libro, y un libro que se llama Clasificación de International Consensus del año 24. ¿Por qué hay este otro libro? Este no debería existir. Acá no debería haber. Pero hubo una pelea, hubo acá realmente, política. El director del libro, del año, cuando estaba la cuarta edición, en el año 17, quería ya sacar la quinta edición lo más rápido posible. Y miren acá los autores que están aquí, estos autores, le dijeron, bueno, hubo un problema ahí de que ellos necesitaban más tiempo, el otro estaba desesperado, algo pasó y de pronto dijo, bueno, si ustedes no me tienen para tal fecha, pues nada, y eso fue lo que pasó. O sea, estos dejaron de ser autores y aquí en el año 24, vaya, participaron varios autores, ¿no? Aquí diferentes a los que están acá. Así que estos de aquí, estos autores, como respuesta, hicieron este otro libro, ¿no? Que si se fijan son los mismos autores, ¿no? Los que están aquí son los autores de aquí del año 24, ¿no? De National Consensus Classifications, Lymphoneoplasm, ¿no? Aquí está. Yo tengo una pequeña historia acá. Se esperaron tanto los de la OMS que empezaron a llamar a todos los que hacen hematopatología en el mundo entero. A mí me llegó una carta, me acuerdo, diciéndome que si no quería participar en uno de los capítulos, y yo, bueno, dije que no porque conocía mucha de esta gente y me pareció que no era muy adecuado. Finalmente, esta gente me invitó a hacer una partecita de este International Consensus. Lo hice, contribuí con una pequeña parte de este libro de la ICC, pero tengo que reconocer que probablemente debía aceptar, ¿no? Estar en el libro de la OMS, pero bueno, así pasaron las cosas. Este es un buen libro, por si acaso. El de la International Consensus es un buen libro, muy buen libro, sino que no se difunde tanto como el de la OMS. Sin embargo, cuando ustedes van a los papers de linfomas, todos los autores que hacen artículos sobre linfomas mencionan a los dos libros, al de la OMS y al de la ICC. Sí, siempre en la ICC están los dos ahí. Nosotros tenemos esperanzas de que alguna vez vuelvan otra vez todos estos autores otra vez a hacer, porque ellos hicieron las 4 ediciones anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pasó esta locura, esta tontera, ¿no? No sé, pero esperamos que ya para la próxima edición vuelvan otra vez los originales autores, ¿no? Que son realmente maestros extraordinarios, ¿no? Muy buenos. Muy bien. Entonces, esta es la historia que les acabo de contar, y la clasificación se basa en aspectos biológicos y clínicos, ¿ah? Esto es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista biológico, es porque los linfomas, las células de los linfomas se parecen a las normales, o sea, imitan, se parecen mucho a sus contrapartidas normales. Y estos linfocitos se han alterado generalmente por translocaciones o mutaciones. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Y esto pasa y se forman los linfomas.
Y bueno, clínicamente ya dijimos que poseen ganglionares, están ganglionares leucémicos y que responden a un tratamiento convencional o personalizado, ¿no? Este es el libro de donde salió el artículo por primera vez de este grupo, ¿no? Yo acá para panearme, siempre lo pongo porque por ahí aparece mi nombre por algún lado, no sé dónde. Acá está P25, ¿no? Sí. Entonces, este salió en blog. Esto fue, digamos, el preámbulo al libro rojo ¿no? Que apareció de aquí, ¿no? Salió en la revista Blog, una revista muy importante, ¿no? Pero realmente hay que reconocer que la OMS es el órgano oficial y acá tengo amigos aquí, ¿no? Que aparecen que esto fue la 5ª edición, ¿no es cierto? Donde todos, esta gente muy brillante también, ¿no? Muy buenos son todos esos. La verdad que todos son muy buenos hematopatólogos. Y bueno, veamos solamente el libro de la 5ª edición. Nada más, la 5ª edición. Y veamos que aquí está, estoy hablando de la OMS, ¿no? La clasificación que mencioné hace un momento, ha agregado enfermedades que se parecen a linfomas, ¿no? Que no son linfomas, ¿no? Vean ustedes, acá hay varias enfermedades que no son linfomas, pero que se parecen y por eso lo ponen en esta lista, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Castleman o la enfermedad asociada al IgG4 y qué sé yo, ¿no? Y luego ya viene la lista de los linfomas B, ¿no? Primero viene la lista de los linfomas B inmaduros, que son todos los linfoblásticos, que son un montón, porque están asociados a una serie de cambios genéticos, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí. ¿No? Entonces, de acuerdo a estos cambios genéticos es el tipo. Por ejemplo, solo para mencionar uno, está el linfoma, leucemia linfoblástico B y AMP2-1. Y luego está el linfoma linfoblástico B, que tiene la fusión del BCR-ABL1. ¿No? Después tenemos otro, ¿no? Que tiene la alteración del ETV6 y así. Entonces, son muchos tipos porque hay muchos tipos de cambios genéticos que ocasionan estos tipos de linfomas. Son un montón los linfoblásticos, ¿no? Luego tienen todos los B maduros. Y acá también están las enfermedades que no son linfomas y se parecen, pero aquí ya se mencionan todos los linfomas B, ¿no? Por ejemplo, linfomas B y leucemias B esplénicos, o sea, del tipo que se originan en el vaso, ¿no? Y hay 4 enfermedades diferentes aquí. Luego tenemos el linfoma linfoplasmocítico, los linfomas de la zona marginal, que son los MALT, no se olviden, que son de dos tipos también, varios tipos, ¿no? Está por ejemplo, el cutáneo, el que ocurre en varios órganos, el del ganglio, el pediátrico y el filo. Entonces, foliculares también hay varios subtipos, y así, manto, células grandes, o sea, ven que hay un montón, ¿no? Linfomas de células grandes son varios. El más común es el llamado NOS, ¿no? El Diffuse Large B-Cell Lymphoma, el NOS, pero hay muchos otros que están aquí, ¿no? Escritos. No así, por supuesto que no vamos a estudiar, por eso les digo que es un montón esto, ¿no? Miren la cantidad de linfomas B que hay, ¿no? Hay muchos asociados al virus Epstein-Barr, por ejemplo, ¿no? Y aquí está. Luego también está el listado de linfoma de Hodgkin clásico como un tipo de linfoma, claro. Y una serie de alteraciones como gammatopatías monoclonales, neoplasias o las plasmáticas, o sea, los mielomas, ¿no? Enfermedades de cadenas pesadas, ¿no? En fin. Y luego vienen los T, igualmente, ¿no? Los que se parecen a linfomas, que no son linfomas, y luego todos los linfoblásticos, que son menos, y luego las células T y NK maduras, ¿no? T y NK maduras. Están las formas leucémicas, están las formas cutáneas, las formas ganglionares, de acuerdo al órgano que afecta, por ejemplo, el linfoma T hepatoclínico, hay un linfoma T muy importante que es el linfoma de células grandes anaplásico, el ganglionar, el linfoma T de células T helper, ¿no? Y así. Entonces, son un montón. Entonces, son varios, ¿no? Muchos tipos. ¿Y por qué hay tantos tipos? Bueno, por su origen biológico, ¿no? Como ya les expliqué. Los linfocitos normales se alteran porque en alguna etapa de la maduración ocurre el cambio, como yo les mencioné hace un momento, y porque se alteran por una serie de cambios genéticos que pueden ser mutaciones o translocaciones, pero también por factores ambientales, ¿no? Virus y bacterias, ¿no? Ahora ya saben ustedes cuáles son esos virus y bacterias, ¿no? Tenemos el virus Epstein-Barr y el virus HTLV1, y como bacteria, la más importante, el Helicobacter pylori, ¿no? No sé si es pylori o pylori. En inglés creo que es pylori, ¿no? Bien, aquí están los factores etiológicos, ¿no? Aquí están los factores etiopatogénicos, y aquí se enlistan una serie de cambios de agentes infecciosos y desórdenes autoinmunes crónicos, ¿no?
Aquí están. Entonces tienen Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi para los cutáneos, la clamidia zikachi para el linfoma ocular, Campylobacter jejuni para el intestinal, el Acromobacter para el pulmonar, síndrome de Sjögren es un síndrome autoinmune que se asocia mucho a linfomas, y la tiroides Hashimoto, ¿no? También. Primero se asocia, por ejemplo, al linfoma MALS de la glándula salival, y el Hashimoto al linfoma de tiroides, ¿no? Entonces, estas condiciones son factores etiopatogénicos. Está el virus de la hepatitis C, ¿no? También el virus Epstein-Barr, que está asociado, miren, a la cantidad de linfomas que está, ¿no? El linfoma difuso de células grandes va asociado al virus Epstein-Barr, granulomatosis linfomatoide, ese úlcera mucocutánea, en fin, ¿no? Una serie de linfomas asociados al virus Epstein-Barr, el mismo Burkitt, el virus HHV8, que se asocia al linfoma de fusión primaria, ¿no? Y así. Después, eso es en cuanto a virus o enfermedades autoinmunes, pero también están las exposiciones medioambientales, como son los herbicidas, ¿no? Y inmunodeficiencias o disregulaciones, que acá se mencionan varias, ¿no? Trasplante de órganos sólidos, trasplante de células hematopoyéticas de células madre, inmunoterapia relacionada que produce inmunodeficiencia iatrogénicamente, el virus HIV también, ¿no? Errores innatos del nacimiento, enfermedades autoinmunes, varias formas de inmunoterapia, se pueden asociar a una serie de desórdenes linfoides o linfomas, ¿no? Entonces, hay varios factores histopatogénicos muy importantes, ¿no? ¿Qué cambios genómicos o genéticos hay? Yo diría que deberían ser genéticos, ¿no? Están todos estos, translocaciones y mutaciones, ¿no? Todas estas son las translocaciones importantes en linfoma. Por ejemplo, la BCR-ABL, que se asocia al linfoma leucemia B linfoblástico, también el TV6 y el KMT2A, ¿no es cierto? Rearreglos asociados a estos de aquí. Y hemos visto que este linfoma leucemia linfoblástico tiene varios subtipos de acuerdo a la alteración molecular, ¿no? Luego tenemos la translocación IGH ciclina D1 en manto y células plasmáticas, mieloma, el IGH y BCL2 que está en el folicular o también en el difuso, el IGH-MYC en Burkitt, el linfoma difuso de las B grandes o plasmablástico, está el IGHRF4 en algún tipo de linfoma B de células grandes y así, ¿no? O sea, una serie de alteraciones mutacionales muy importantes, la MIT88 para el linfoma linfoplasmocítico y el BRAF para la leucemia de células peludas, ¿no? Vean, hay un montón, ¿no? Ahora yo sería bien malo si en el examen pues le digo ¿cuál es la TNRFSF14 a qué linfoma se asocia, ¿no? Claro, escucha, uy, ¿cuál será? Bien bravo, ¿no? Pero de repente por ahí, a ver, los linfomas más comunes que uno ve son dos, ¿no? Si los vamos a ver ahora, el linfoma difuso son las B grandes y el linfoma folicular, ¿no? Esos son los que uno ve con cierta frecuencia. Entonces, ahí de repente yo podría preguntar, ¿no? El folicular, que es el IGH-BCL2, ¿no? La translocación del BCL2. Eso de repente sí podría contar, ¿no? O la de la LK, que es también más o menos frecuente, ¿no? Ahora veremos. También está en el Robbins, ¿eh? Por si acaso. Bueno, acá hay más todavía que ya ni siquiera las vamos a mencionar, ¿no? Fíjense la cantidad. Bien, esto de aquí, ¿no? El ALK, hay un linfoma de células grandes anaplásico llamado ALK positivo, linfoma TEA, que se asocia a la fusión NPP1-ALK, que es la translocación 2,5, y el otro que es el linfoma anaplásico de células grandes ALK negativo, que se asocia básicamente a las fusiones del DUPS22, TP63, ROS1 y TIK2, ¿no? Y aquí está la alteración molecular, ¿no? Con una serie de cambios epigenéticos, ¿no? Son mecanismos complejos, sin duda, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aspectos biológicos, morfológicos, fenotípicos. ¿Cómo maduran normalmente los linfocitos B? Más o menos ya lo hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Esto también ya lo hemos repasado. Así que como ya hemos dado esta, ¿no? Esta parte no la vamos a repetir, ¿no? Recuerden que simplemente para que lo recuerden, el linfocito B sale de la médula ósea, pasa como una célula virgen, digamos, una célula inmadura virgen, que va a madurar en el ganglio linfático, pasando por una serie de etapas de maduración hasta llegar a plasmática o a célula B de memoria, y va a tener que madurar dentro de un centro germinal.
Es muy importante que esta maduración no ocurre cuando hay una estimulación antigénica. La palabra G significa estimulación antigénica, ¿no? Si ocurre la estimulación antigénica, entonces se va a conformar el centro germinativo, ¿no? De un folículo. Y esto a la vez va a madurar hacia, como digo, de memoria o plasmática, de acuerdo a una serie de cambios moleculares, ¿no? Pero la estimulación antigénica es muy importante, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, aquí, miren, esta parte de sí no estaba en la explicación anterior. Está la línea de maduración de los linfocitos B, ¿no? Con todos sus subtipos, ¿no? De acuerdo a la maduración. Estos son los inmaduros y luego vienen ya los maduros vírgenes. Y una vez que se estimula antigénicamente, ya se conforma un centro germinal con células de centros germinales. Vean que los linfocitos normales tienen una serie de proteínas que se expresan de acuerdo a la etapa de maduración en que están. Por ejemplo, todas las inmaduras tienen esta expresión, expresan CD34, estas proteínas, ¿no? TDT, CD10, LMO2, CD19, CD79A y PAC5, ¿no? Son las que expresan las células más inmaduras, ¿no? Incluso las muy inmaduras no expresan casi nada más que CD34, no vean aquí. Pero ya cuando ocurre la maduración, ya son centros germinales, siguen expresando CD10, pero ya pueden expresar CD20, que inicialmente no expresaban una célula B madura, ¿no? Y todas estas que se ven aquí, el BCL6, etcétera, ¿no? Y luego, cuando ya son muy plasmáticas, se expresan CD38, y RF4-1, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo estoy viendo una neoplasia de células B y quiero saber el subtipo, yo midiendo esta proteína podría más o menos tener un perfil que me ayude a decir de qué tipo de linfoma B es, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué hay tantos subtipos? Porque hay varias etapas y cualquier etapa puede alterarse y conformar un linfoma, ¿no? Miren, lo mismo aquí, ¿no? Ocurren estas expresiones normales de proteínas que se mantienen en los linfomas. Bien, y aquí se puede ver perfectamente en qué compartimento se forma aquel linfoma, ¿no? Vean que en el compartimento de médula ósea está el linfoma linfolástico B, ¿no? O leucemia. Ya dentro del centro criminal puede formarse el linfoma de Burkitt, el linfoma de células grandes B difuso, tanto en la zona oscura como en la zona clara. El folicular también aquí, el Hodgkin mismo, el marginal en la zona marginal del folículo, el manto en el manto del folículo, y el mieloma o linfoma linfomocítico o leucemia linfocítica crónica en el área post-centro criminal, ¿no es cierto? Así que ese es el motivo por el cual hay tantos subtipos diferentes de linfomas B, igual que de linfomas T, ¿no? Los linfomas T también hacen lo mismo, ¿no? Salen de la médula ósea, maduran dentro del timo, se ubican primero en la zona cortical y luego pasan a la medular, o sea, de la subcapsular y cortical pasan a la medular, ¿no? Y van cambiando y expresando diferentes proteínas y madurando aquí en el timo, ¿no? Ya cuando sale del timo sale como una célula madura T o periférica, ¿no? El linfocito T periférico ya sale del timo como una célula T madura. Y si es una célula T madura, de acuerdo a la estimulación antigénica, se va a transformar en una linfocito TCD4 o TCD8, ¿no? Como ustedes pueden ver. Esta célula que todavía no ha tenido la estimulación antigénica se llama célula T virgen, ¿no es cierto? Célula T virgen, ¿no? Que puede ser 4 u 8. Se recibe su estimulación antigénica y sigue madurando, ¿no? El TCD4 puede madurar a TH1, TH2, T reguladora o T17, ¿no? Como célula T efectora. Y el TCD8 puede madurar a una célula T de memoria CD8 a una célula T efectora CD8, ¿no es cierto? Entonces, hay subtipos de linfocitos T, como se puede ver acá, ¿no? Hay uno de ellos que vive normalmente en el centro germinal que se llama la célula T folicular, y se llama así porque vive en un folículo, ¿no? Y en íntima relación con una célula dendrítica folicular, con esta célula que parece una araña aquí, ¿no? Ahí bien juntas las dos. Ahora, ¿dónde se ubican? En los ganglios, justamente. Pero hay otro tipo de células muy interesantes que son las T gamma delta, que son normales, que también salen del timo y pueden poblar el hígado, la sangre periférica, la mucosa o la piel, ¿no? Aquí están. Y tienen una función normal en inmunidad. Otras células importantes que son las de maduración son las células NK, que son las natural killer, ¿no?
que son células que también pueden estar presentes en el hígado, en mucosas y en la sangre periférica para cumplir funciones inmunitarias también. Bueno, todas estas células se pueden alterar y conformar linfoma TNK, linfoma T gamma delta, linfoma T periférico en general, que podría ser de cualquiera de sus tipos celulares que se ven acá, ¿no? Entonces, eso también explica por qué hay tantos tipos diferentes de linfomas T. Aquí está, ¿no? Miren, esta es la maduración de linfocitos T, ¿no? Que va hasta una célula T periférica, ¿no? Que ya es la célula totalmente madura, ¿no? Bueno, pues cualquiera de estas etapas puede alterarse, ¿no? Y lo mismo acá, y lo mismo que ocurrió en los B, cada una de estas etapas tiene un perfil fenotípico diferente, ¿no? Vean ustedes aquí, por ejemplo, las inmaduras T también expresan CD34, TT, CD10, CD7, no tienen otros antígenos, luego va madurando y va adquiriendo CD2 y 5, luego el CD3, luego el CD4 y CD8 a la vez, y luego se separan en 4 y 8, ¿no? Y aquí ya cuando son helper, expresan BCL6, qué sé yo, no sé, 57, PD1, cuando son reguladoras el FOXP3, TH1, TH2, TH17, que tienen sus propios marcadores, ¿no? Así que cada quien tiene sus propias características, ¿no? Eso sucede en realidad en todos los seres vivos, ¿no? Tienen sus propias características. Hay una cosa muy importante que voy a volver un ratito acá para que vean cómo es una célula inmadura T. Inicialmente no expresan, cuando están en la zona cortical y subcapsular, los timocitos no expresan ni 4 ni 8, o sea, son T, pero no tienen la capacidad de expresar ni 4 ni 8. Pero luego cuando ya van madurando, adquieren las dos antígenos. Hay un momento dado que un linfoblasto, o sea, una célula, un timocito que es una célula inmadura del timo, un linfoblasto, puede expresar, de hecho expresan los dos, CD4 y CD8 a la vez. Y luego cuando ya van a salir hacia la medular del timo, ya se separan en 4 y 8 para después ser ya madurados totalmente por la estimulación antigénica, ¿no? Entonces, cuando son muy inmaduras, o no expresan nada, o expresan ambos antígenos. Y luego en su camino a la maduración ya se separan en 4 y 8. Las alfa-beta, ¿no es cierto? Las alfa-beta, porque hay el grupo de células T gamma delta que son minoritarias, como ya dijimos, ¿no? Estos son alfa-beta, que son la mayoría. Bien, esto es importante porque cuando uno está viendo una leucemia o un linfoma linfoblástico de células T, generalmente o no expresan ni 4 ni 8, o expresan ambos a la vez, ¿no? Pero nunca 4 o nunca 8, porque eso significaría que ya no son linfoblastos, ¿no? Serían maduros. Bien. Acá hay otro sobre la explicación de algunas funciones de los diferentes linfocitos T normales, ¿no? Del TH1, TH2, ¿no? Y sus características fenotípicas, y en qué tipos de linfomas se ven, ¿no? Bueno, esto lo pueden repasar con calma, así que sigamos avanzando. Igual aquí lo mismo, ¿no? Los tipos de neoplasia diferentes que hay, miren acá, cuando hablamos de células T gamma delta, o células NK-like, o células NK, miren todos los diferentes tipos de linfomas T que pueden haber, ¿no? Está el linfoma T cutáneo gamma delta, el plato esplénico gamma delta, está el linfoma de células TNK extraganglionar, etcétera, ¿no? En fin, muchos subtipos. Ahora yo creo que al menos, saliendo de la clase van a decir, ahora ya sé por qué hay tantos subtipos de linfomas, ¿no? Bueno, al menos eso, ¿no? El Robbins, pueden repasarlo, por favor. Hay unos cuantos diferentes subtipos de linfomas B y de linfomas T, y donde pueden ver algunas características. Por ejemplo, acá explica muy rápidamente el linfoma leucemia linfoblástico de células B y linfoma leucemia linfoblástico de células T. Y acá explica la célula de origen, el genotipo y los hallazgos clínicos más importantes, ¿no? Por ejemplo, solo para leer un par. Veamos linfoma leucemia linfoblástico de células T, de células B, perdón, que es origen en una célula B precursora muy inmadura, y que genotípicamente pueden tener una serie de alteraciones genéticas, y que es una enfermedad de niños que tiene síntomas relacionados a la pancitopenia, o sea, a la falta de hematopoiesis, ¿no es cierto? Pero aquí está bien resumido. A ver, veamos por ejemplo la célula B madura, el linfoma de Burkitt. Es una célula B que su origen está en una célula B alterada del centro criminal, que está asociada a la prolongación del MYC, ¿cierto? Y que se produce en adolescentes o jóvenes adultos con masas extraganglionares, y que pueden hacer a veces, pocas veces, más bien debutar como una leucemia, ¿no? O sea, de la médula ósea, y así. Estos de aquí, difuso de células B grandes, es el linfoma más común de todos en el mundo entero. Aquí,
en la China y en la Cochinchina. Siempre va a ser linfoma B de células grandes difuso el más frecuente. Vean que se origina en el centro germinal o fuera del centro germinal, hay dos opciones, y que se asocia en algunos casos a rearreglos del BCL6, del BCL2 o al MIC, ¿no? Puede en diversos porcentajes, ¿no? BCL6 solo 30%, BCL2 10% y MIC 15%, ¿no? Y que ocurre en todas las edades, muy ampliado, más común en adultos, aparece rápidamente como una gran masa, 30% son extraganglionales, o sea, se originan en cualquier lugar menos en ganglios, y son agresivos en general, ¿no? Son muy agresivos. Bueno, acá pueden leer todo esto, por favor. Ya les digo, importante el B de células grandes, Burkitt, también es folicular, ¿no? Tiene esta translocación que les dije, que eso sí podría preguntar, la 14-18, ¿no? Muy típica, el manto tiene la 11-14. Si leen esto, yo podría hacer preguntas de este cuadrito, ¿no? Si pueden leer esto, ¿no? Acá hay unos cuantos tipos de linfomas B, y acá hay, de linfomas T hay solamente 6 subtipos, ¿no? 7 subtipos, ¿no? Bueno, podría preguntar alguna cosa de acá también, ¿no? Miren, este es muy común aquí en algunas regiones del Perú, ¿eh? El linfoma leucemia de células T del adulto, que se origina de células T helper, y que se asocia al virus HTLV1, ¿no? Y que es de adultos. O sea, yo podría preguntar, podrían existir casos como una afirmación del linfoma de células T llamado del adulto en pacientes de 14 años. Ustedes tienen que poner no, pues porque justamente el nombre dice de adulto, ¿no? Es curioso porque se asocia un virus que se puede presentar en la niñez, pero el linfoma es de adultos, nada más. No se han descrito casos en niños, a pesar de que un niño podría tener la infección, ¿no? Y hay algunas razones que ya están estudiadas de por qué solo se manifiesta en adultos, ¿no? Como un linfoma de adultos. Y vean todos estos subtipos, ¿no? Acá en el Perú también es bastante frecuente el linfoma de células TNK extraganglionar en la nariz nasal, ¿no? El tipo nasal. Van a ver aquí pacientes en algunas regiones del Perú que tienen la zona nasal totalmente destruida por este linfoma de células T y NK, ¿no? Se asocia al virus Epstein-Barr y que destruye toda la región que está siendo afectada, ¿no? En el más común de todos es el tipo nasal. Otro que van a ver en la clínica médica con cierta frecuencia es la famosa micosis fungoides, ¿no? Se le puso micosis fungoides hace muchos años porque se pensó que era probablemente originado por por hongos, ¿no? Pero ahora se sabe que no tiene nada que ver con hongos. El nombre ya no se ha retirado porque, por costumbre, simplemente, porque a estas alturas cambiaron el nombre de algo que ya tiene tantos años que sería más confuso. Así que quedó con este nombre, que es una linfoma de células T helper, que no tiene ninguna anormalidad cromosómica conocida, que da en adultos y que tiene una clínica muy típica de parches, placas, nódulos y eritema generalizado. A pesar de eso, es un linfoma indolente, o sea, va lento, ¿no? Empieza con parches eritematosos, luego evoluciona a placas, luego a nódulos y luego a eritema, ¿no? Y así. Bueno, leas esto del Robis y va a estar bastante bien, ¿no? Características de todos estos, estas son las siglas de algunos linfomas, ¿no? Este es linfoma, leucemia leucemia linfocítica crónica, linfoma linfoplasmocítico, el linfoma marginal, el de células peludas, el linfoma MALT, este es mieloma de células plasmáticas, debe ser, linfoma folicular, el manto, el linfoma difuso y el Burkitt tienen, vean, características fenotípicas muy típicas, ¿no? Aquí mencionan algunos marcadores y si ustedes ven, ese perfil es diferente de acuerdo al tipo de linfoma, ¿no? Bastante diferente. Entonces hay algunos marcadores que nos ayudan a hacer diagnóstico, ¿no? Cuando estamos en un ganglio, ¿no? Esto, por supuesto, lo vemos cuando estamos estudiando un ganglio linfático, vemos la morfología, le hacemos inmunohistoquímica a estos marcadores y de acuerdo a esto nosotros ya podemos más o menos decirle que se trata. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, sabemos que no expresa ni CD5, pero sí expresa CD10, no expresa CD23 y expresa BCL6 y es CD20 de todas maneras porque son células B, ¿no? Así que si tiene este perfil, tiene morfología más o menos típica, tiene este perfil y es de células B, pues decimos que es un Burkitt, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? El folicular, por ejemplo, no tiene CD5 tampoco, pero sí tiene CD10, podría tener CD23, tiene BCL6 también, y como tiene una morfología folicular, decimos que es un linfoma de Burkitt, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Bien. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente.
Este es un ejemplo de cómo se ve un linfoma difuso de células B grandes en un paciente que se ha biopsiado, ¿no? Y se ve como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Células grandes, pues, ¿no? Y en un patrón difuso, ¿no? Son linfocitos grandes. Un linfocito normal sería más o menos como esta estructura oscura, ¿no? Pequeñito. En cambio, las células de linfoma son grandotas, de 3 o 4 veces del tamaño de un linfocito normal, como pueden ver acá, ¿no? Pueden tener nucleolo, pueden tener mucha mitosis, o pueden ser más de tipo sin nucleolo prominente, sino con una cromatina vesiculosa, ¿no? Bueno, uno ve esto, si la CCD20 tiene el cuadro clínico con mucha mitosis y algunos marcadores, entonces ya dice que es un linfoma difuso, pero normalmente se ve así, ¿no? Luego de tener el HE, el HIE, le hago inmunohistoquímica para confirmar que es un CD20 positivo, ¿no? Bien, Burkitt. El Burkitt es muy típico, ya dijimos que es de gente, de niños, de adolescentes, y típicamente hace el cuadro que le llaman de cielo estrellado, es decir, imita un centro germinal normal. Pero a diferencia del centro germinal que se ve en los folículos nada más, ¿no? Repartido en los folículos, en el linfoma de Burkitt, todo el ganglio tiene este patrón difuso, totalmente difuso, con cielo estrellado, ¿no? Es decir, todo se ve como un firmamento de fondo azul con estrellas, que serían los histiocitos. Ven, las estrellas son los histiocitos con cuerpos gingibles. A ver, vamos a ver un poquito qué pasó. Alguien me está boicoteando la clase. Oye, ¿quién es para agarrarlo ahí? A ver, ¿qué pasó con eso? ¿Soy yo? ¿Ah? Es eso, ¿no? Okay. Ya. Abre la sesión. Ya, ¿lo de aquí? Ahí va, que es en el microbio. Ya pagaron su micro, ya. Ah, ya. O sea, si no lo oí, desde acá ya le ponemos 0 en todo el resto de cursos que tenga. ¿El delegado es? No, sí. Una excepción sería. Ya, bueno. Ya vamos a terminar. Miren. La pluma. Ya vamos a terminar. Ahora después les toca a ustedes. Miren. Fíjense aquí cómo son las células y tienen el cielo estrellado, que son estos histiocitos que les llaman así con cuerpos tingibles porque dentro de su citoplasma tienen un montón de restos celulares, ¿no? De fagocitosis. Y esto es muy típico del Burkitt, ¿no? Un patólogo ve esto y dice, pucha, esta es el Burkitt, pues si es joven, o el niño de 10 años, con una masa grande y veo este patrón, yo digo que es Burkitt, pero igual le tengo que hacer sus marcadores, ¿no? Para estar seguro que tiene que es B, no sé, de 20, que es BCL6, que es de 10, y que tiene mucha mitosis, o sea, mucho Ki67, y que debe estar asociado al MIC de todas maneras, ¿no? Como está en el resumen que van a revisar después de Robbins, ¿no? Entonces se asocian a la mutación del MIC. El manto, el linfoma celular del manto se llama así porque se origina en la zona del manto del folículo, y vean que las zonas son muy monótonas, todas son muy parejitas, muy parecidas. Es una célula de cromatina más bien grumosa, y a pesar de que es un linfoma que parece inocente porque no son células así grandes como estas, ¿no? Son células más bien pequeñas y un poco boideas. Es un linfoma de mal pronóstico porque no responde a los tratamientos, ¿no? No suele responder, o sea, tener un linfoma de células de manto no es una buena noticia porque son rebeldes al tratamiento, ¿no? Y los pacientes van progresando y terminan muriéndose en poco tiempo, ¿no? Digamos en 2 años más o menos. Es una pena, ¿no? Desde que se diagnostican, la mayoría muere a los 2 años. Y lo peor es que a veces se transforman, ¿no? De estos que son los típicos mantos, que son estas células así, como ustedes pueden ver, pequeñas, se pueden transformar a linfomas agresivos biológicamente, que le llaman blastoides o blásticos, donde adquieren más mitosis, a diferencia del original que no suele tener mucha mitosis, y peor, ya no mueren a los 2 años, se mueren a los meses, ¿no? Estos se mueren a los 6, 7 meses, ¿no? O sea, es un linfoma muy mal de general, ¿no? Luego viene este que es más o menos conocido, la leucemia linfocítica crónica, o también llamado linfoma de linfocitos pequeños, que son células pequeñas, es parecido al anterior, ¿no? Pero son células más redondas y tiene otro, y por supuesto tienen mejor pronóstico. Estos sí no se mueren, estos viven muchos años, aunque son incurables, ¿no? Pero responden más o menos bien, a veces recaen y hay que seguir dándoles terapia, ¿no? Y son pacientes que pueden vivir crónicamente, no es como tener una diabetes, ¿no? Todo el tiempo ahí con su leucemia, ¿no?
y, bueno, pues viven muchos años. Tienen un patrón fenotípico también muy característico, ¿no? Una muestra clínica muy característica, ¿no? Este es el linfoma folicular, vean. Se llama folicular porque son folículos, ¿no? Casi miren el manto delgadito porque el linfoma se origina en células centrogerminales. Miren el centrogerminal cómo se expande, ¿no? Aquí se ve muy expandido, prácticamente se borra el manto y vean que pierde cielo estrellado, ya no se ve cielo estrellado. Típico, el linfoma folicular es en forma de adultos, aunque hay una variante en niños, y es lento, es un indolente, ¿no? También se origina en centrogerminal, claro está. Luego viene el linfoma marginal del estómago, bueno, puede ser de cualquier otro lugar, puede ser de glándula olival, de tiroides, de piel, hay en todas partes. Se asocia en este caso, cuando es de estómago, al Helicobacter pylori, y miren que parece una gastritis. Cuando uno observa el microscopio, muchos pueden hacer un diagnóstico, un subdiagnóstico y decir que es gastritis, nada más, porque se ven como linfocitos normales. Sin embargo, si uno nota con mayor acuciosidad, verá un fenómeno que nunca se verá en una gastritis, que es que los linfocitos se meten a la glándula, ¿no? Produciendo una lesión linfoepitelial, muy característico del mal gástrico, ¿no? La lesión linfoepitelial. Miren estos grupos de células linfocíticas pequeñas, alterando y dañando a la glándula, ¿no? Esto se asocia al Helicobacter pylori, como digo, ¿no? Y también es un linfoma indolente, ¿no? Bien, linfomas T, hay varios, acá tienen lo mismo, varios diferentes subtipos con un patrón o perfil fenotípico. El más común de todos es el llamado linfoma de células T periféricas o linfoma de células T periférico, ¿no? Este linfoma NOS, sin otra especificación, es el más común de todos y es el linfocito T que salió ya del timo, pero que se transformó, ¿no? Y puede tener una morfología muy diversa, muy polimórfica, y son CD3 positivos, evidentemente. Otro muy común aquí en nuestro país y también en el oriente, en China, Corea, Japón, linfoma leucemia de células T del adulto. Miren que son células T muy irregulares. Cuando uno las ve en sangre periférica, puede ver esta morfología tan abigarrada, ¿no? Miren estas formas tan lobuladas. A veces hacen una forma como si fueran flor y le llaman las flower cells, porque parece una flor realmente, un trébol, ¿no? Acá no se ve tanto, pero sí se puede ver la irregularidad que tienen estas lobulaciones tan raras que hacen, ¿no? En la histología no se ve tanto ese detalle, y a veces pueden tener células que se parecen a Rett-Steinberg y no es poco común que algunos puedan confundir una histología de esta con un linfoma de Hodgkin, ¿no? En esto dicen, tienen linfocitos pequeños, pero algunas células grandes que parecen Rett-Steinberg, este debe ser un Hodgkin, ¿no? Pero no, el linfoma de células del adulto puede imitar un Hodgkin, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Y para esto qué sirve? La inmunohistoquímica, ¿no es cierto? Yo le haré, pues, marcadores para ver las células T, que todas son T alteradas, ¿no? Veré la clínica, veré que está asociado al HTLV1, ¿no? Veo que la clínica no es ganglional, ¿no? Está más agresiva. Sabemos que el coaching es lento, indolente, más en niños, en cambio es más de adultos. Hay varias formas de diferenciarlo, ¿no? Típicamente son CD25 positivos, ¿no? Bien, otro que es el linfoma de células T helper foliculares tipo angioimmunoblástico, ¿no? Este se origina en las células T reguladoras. Este de aquí se origina en linfomas T foliculares, perdón, es al revés. Este de aquí se origina en las células T reguladoras, el linfoma de células T del adulto, en las células T reguladoras, ¿no? En cambio, el angioimmunoblástico se origina en las células T foliculares Helper o T Helper foliculares, ¿no? Estas son las que viven en el folículo. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las células T que viven en el folículo? Normalmente, bueno, cuando se alteran, conforman este tipo de linfoma que se llama así. Linfoma de células T helper foliculares tipo angioimmunoblástico, es uno de los subtipos, y tiene muchos vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Mucha proliferación vascular, pues se llama angioinmunoblástico, ¿no? Y tiene como inmunoblastos también repartidos, por eso es el nombre, y clásicamente expresan este marcador de célula T helper folicular que se llama PD1, ¿no? Está acá muy típico, ¿no? Bien, sigamos, hay ya creo que este es el último ya, el linfoma anaplásico de células grandes, que es un linfoma de niños, de gente joven. Se llama anaplásico porque las células son muy anaplásicas, vean ustedes aquí, muy anaplásicas, tienen estas formas raras, y expresan CD30, miren qué fuerte el CD30, todas las células son CD30, y también el ALK, que es producto de la translocación 2,5, como dijimos, ¿no? 2,5.
Es un linfoma agresivo, pero curativo. Es decir, un niño que tiene este linfoma al positivo suele responder perfectamente a la quimioterapia específica y llegan a curar la enfermedad. Estos chicos llegan a curar perfectamente la enfermedad, ¿no? Y llegan a ya no recaer incluso algunos de ellos. Así que es potencialmente curable, a pesar de ser tan agresivo, justamente, ¿no? CD30, ¿por qué no es un linfoma de Hodgkin? Porque el linfoma de Hodgkin ya sabemos que las células son de Hodgkin, de Rottensteinberg, y que son pocas y hay muchos linfocitos de tipo inflamatorio, y acá vemos que son puras células tumorales, ¿no? No veo células inflamatorias, todas son tumorales y son muy feas, son muy abigarradas, son muy anaplásicas, a diferencia de la Rottensteinberg, que es muy típica, ¿no? Así que, a pesar del CD30, esto no es un linfoma de Hodgkin, es un linfoma de células grandes, ALK positivo, anaplásico. Ojo que estos son de células T, en cambio, el Hodgkin son las B alteradas, ¿no? Estas células T también están alteradas, claro está, ¿no? Son células T muy alteradas. Bien, sigamos entonces. Este muy interesante que les digo, el linfoma de células TNK extragranular tipo nasal. Afecta la nariz y toda la línea media, ¿no? Pues miren acá el paladar, esta úlcera que ha producido y seguramente destrucción de la nariz, ¿no? Se puede confundir con la UTA, ¿no? Cuidado cuando vayan a hacer sus serums, tengan pacientes con la nariz destruida y ustedes digan, claro, lo más común sería la UTA, pero si no es UTA, puede ser esto, ¿no? Linfoma TNK. Y miren, el linfoma TNK hace mucha necrosis, como se puede ver aquí, por eso la úlcera, pero también son células muy pleomórficas y expresan C56, típicamente, ¿no? C56. Bien, micosis fungoides. Micosis fungoides es el linfoma T cutáneo por excelencia, y aquí está haciendo las famosas placas, ¿no? Primero hace parches, después hace placas y después hace nódulos, ¿no? Lentamente, es un linfoma de larga data, ¿no? Y que, bueno, es terrible para los pacientes, pica mucho, pero no mata, ¿no? Pocas veces mata, pero sí es muy sintomático y muy fastidioso. Miren, la característica del linfoma de tipo micosis fungoides, que es un linfoma T de la piel, es que las células son muy irregulares, como pueden ver acá, muy oscuras, pero sobre todo que se meten a la epidermis. No sé si notan la epidermis, que está lleno y repleto de linfocitos T aquí, ¿no? ¿Cómo sé que son T? Porque le hago CD3, que es el marcador de células T. Me pinta de marrón todas las células y miren arriba también el epidermis, ¿no? Afectando la epidermis. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama epidermotropismo, ¿no? Epidermotropismo, que es típico de la micosis. Puede producir incluso acá estos microabscesos de Patrier, que le llaman, que son microabscesos de linfocitos T, ¿no? Y producir esponjiosis, así como se puede ver, lleno de linfocitos T malignos, ¿no? Así que es lo típico de la micosis fungoides. Bien, clínicamente, ¿por qué algunos son linfomas leucemias? Porque pueden hacer leucemias o linfomas, o algunos hacen más leucemias, otros más linfomas, ¿no? Estos son los típicos leucémicos. Aquí están los ganglionares y extraganglionares. Aquí están los solamente, los puramente extraganglionares, ¿no? Y aquí están en T también lo mismo, ¿no? Hay formas muy leucémicas, formas muy ganglionares, extraganglionares, formas muy extraganglionares solamente, sin componente ganglionar, ¿no? Varios tipos. Y vean que los linfomas T y linfomas B tienen su propia distribución porcentual, ¿no? Vean que, como dije hace un momento, en general en el mundo entero, porque esta es una estadística hecha en todo el mundo, ¿no? Considerando todo el mundo, vean que el más común es el difuso de las B grandes, 37%, ¿no? Luego el cien folicular, 29%, luego el MAL, 9%, y así por el estilo, ¿no? En vez. Y el TES, el más común es el T periférico, ¿no? El NOS, luego le sigue el angiomonoblástico, y luego ya el extraganglionar NKT, ¿no? Es la TNK extraganglionar, ¿no? Es el nasal, ¿no? Un 10%. Bien. Aquí están los linfomas B, y ya este cuadro ya está, creo que está repetido, ¿no? Ya lo repetimos. Y para terminar, un caso más o menos característico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá en nuestro hospital en neoplásicas? Vienen pacientes, los del clínico, le hacen su biopsia y lo manda acá a patología, ¿no? Este caso, por ejemplo, es de un paciente que estuvo acá, ¿no? Este chico vino con 2 meses con un tumor cervical de crecimiento relativamente progresivo, eh, pero en 2 meses, o sea, fue rápido, ¿no? Y no tenía ni fiebre ni baja de peso, pues tenía una masota, ¿no? Que la van a ver acá, ¿no? Miren, así viene este chico, ¿no? Así vienen nuestros pacientes, ¿no? En estadios así de ese tipo, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a mandar al patólogo que nos diga qué es esto, ¿no? Y efectivamente nos enviaron, miren la
la imagen radiográfica, ¿no? Que tenía, ¿no? Se estaba destruyendo ya la mandíbula y todo, ¿no? Así que nos llamaron y se le hizo su biopsia de hueso también, su aspirado medular, y se encontró que en el hueso ya no había neoplasia, ¿no? En el aspirado tampoco. Entonces fueron directo a la biopsia de la masa y vimos, lo primero que vimos fue este patrón de cielo estrellado, ¿no? Miren, típico patrón de cielo estrellado. Aquí se ven estos histiocitos, también marcadito acá, con cuerpos tingibles, y todo el resto son las tumorales, ¿no? Que hacen el fondo. Sí, con esto dijimos con un muchacho joven, ¿no? Con esta masota y con esta característica, probablemente sea un Burkitt, ¿no? Pero hicimos unos marcadores, pues CD20 muy positivo, miren, bien positivo. CD3 totalmente negativo, o sea que es un B, de todas maneras. Luego le hicimos BCL6, que nos dice que es de origen centrogerminal. Entonces, los centrogerminales. BCL2 fue negativo, que es muy típico del Burkitt, ser negativo para BCL2. Y el Ki67 bien alto, sumamente alto. El Ki67 mide índice proliferativo, o sea que si 90 células están positivas es que 90 células están reproduciéndose, ¿no? En este caso casi 100%, que lo típico de Burkitt es tener casi 100% de Ki67, ¿no? Luego le hicimos Sever para ver el virus Epstein-Barr, que es una prueba de hibridación in situ que busca, en este caso, el virus Epstein-Barr, y salió muy positivo. Miren, todas estas son las marrones que tienen el virus ahí metido, ¿no? Entonces está relacionado al virus, una masa muy grande, con un Ki muy altísimo, CD20. Después, este fue el resumen, ¿no? Ki cercano al 100%, así que fue un Burkitt. En esa época no le hicimos MIC, ¿no? Pero seguro que si le hacemos MIC iba a ser positivo porque sabemos que es en la mutación del MIC, ¿no? Bueno, el diagnóstico fue linfoma de Burkitt, estadio clínico 2A, ¿no es cierto? 2, ¿qué significa? Que tenía dos regiones tomadas, ¿no? Tenía en el lado derecho, pero en el lado izquierdo, era un 2, ¿no? Y A porque no tenía síntomas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? B eran síntomas B, no tenía síntomas B. Se le dio Ipercibat, es un tratamiento muy agresivo. Estos linfomas agresivos se le da tratamientos muy agresivos, sumamente agresivo, y luego el chico quedó así. Miren, se bajó, se fundió el tumor, ¿no? Se fundió. ¿Ah? Les diré ya para esto ya es lo último, que los linfomas agresivos responden bien a la terapia. En cambio, los lentos, los más crónicos, responden menos a la quimioterapia. Bien, este es el resumen de lo que es un Burkitt. Y listo, con eso hemos hecho un pequeño resumen de los linfomas de Hodgkin. Y muy bien, no sé si va a haber